Este hombre estaba conduciendo. De repente, una avalancha de lodo lo golpea. Jackson fue instantáneamente enterrado en el suelo. Todo el coche estaba cubierto de barro. Jackson entró en pánico. Primero intentó tirar de la puerta, pero la puerta no se movió. Intentó pedir ayuda de nuevo, pero no había señal en el teléfono. Jackson estaba desesperado. Trató de hacer funcionar el coche en línea recta, pero después de un violento escalofrío, el coche permaneció en su sitio. Jackson estaba desesperado. Gritó frenéticamente. De repente, el coche empezó a hundirse. Contuvo la respiración y no se atrevió a moverse de nuevo. Se esforzó por pensar en cómo había acabado aquí. Entonces encontró un bolígrafo y un papel. Dibujó una idea aproximada de dónde estaba. Entonces empezó a buscar una herramienta que pudiera utilizar y es entonces cuando hubo un movimiento en el techo del coche. Debido a la fuerte presión del barro fuera del coche, el techo solar comenzó a resquebrajarse. Si esto continúa, será enterrado vivo. Tenía que calmarse. Usó una cuerda para colgar su teléfono del coche. Luego vertió agua en el banco, confirmando que el coche estaba empezando a inclinarse, así que sabía que no le quedaba mucho tiempo porque el coche estaba cubierto de barro. No había circulación de aire. El oxígeno está bajando. Si sigue así, morirá. Comienza a quejarse en voz alta, pero cuando vio el regalo para su esposa y vio el video de él y su esposa, esto le dio la fuerza para vivir. No quería rendirse, pero poco a poco Jackson se quedó dormido. El hombre fue enterrado en el suelo con su coche. Intentó extender la mano para ver si podía alcanzar la superficie. En cuanto extendió la mano, el lodo fluyó hacia adentro. Cerró el cristal con pánico. Al mismo tiempo, el techo solar se agrietó de nuevo. Jackson se apresuró a pegar las grietas una por una. Luego metió una llave inglesa en medio del techo. La ventana fue estabilizada temporalmente. Estaba cediendo después de sobrevivir a su muerte. Se bebió de un trago la única botella de agua que encontró. Después de beberlo, se arrepintió tanto. En la desesperación, cogió un bolígrafo y dibujó una cruz en el asiento trasero, rezando a Dios para que lo proteja. En ese momento, el barro se filtraba y él se acercó a él y bebió un trago. Entonces usó su tarjeta bancaria para hacer un embudo. Lo metió en una botella de agua mineral y sacó la mayor parte del agua. Sacó un bocadillo y lo disfrutó lentamente. Beber de la fuente de vida de la naturaleza. Aunque el agua estaba un poco turbia, pero fue suficiente para mantenerlo vivo. Ahora tenía que averiguar hasta dónde estaba metido, así que saca el tubo de hierro del coche, lo asoma lentamente por el techo solar. Pero la resistencia era cada vez más fuerte. Vuelve a coger la manta y se la pone sobre los hombros. Empuja hacia arriba con todas sus fuerzas. Luego utilizó el cable para sacar la suciedad del tubo y miró hacia arriba. Entró un rayo de sol. Jackson finalmente vio la esperanza. Gritó al tubo pidiendo ayuda, pero no hubo respuesta. Jackson enciende un periódico y echa el humo en el agujero. Usar el humo para pedir ayuda. El humo casi lo mata. El oxígeno se estaba agotando. El tubo de hierro se balancea. Se apresura a estabilizarlo, pero accidentalmente lo golpeó en la cabeza. Jackson se desmayó al instante. Sepultado bajo tierra por un desprendimiento de tierra. Cuando se despierta de nuevo, sangra por toda la cabeza. El barro se había filtrado a su alrededor. El tubo de hierro también se había caído. Tuvo que vender su cabeza con su camisa por ahora, mirando los montones de barro y arena que tenía delante. Jackson estaba devastado. Se puso a llorar sin saber si volvería a ver la luz del día. Descubrió que la herida de su cabeza se estaba inflamando. Tuvo que limitarse a vendarlo. De repente, el barro y la arena comenzaron a derrumbarse de nuevo. La ventana trasera estaba rota. Una gran cantidad de barro y arena se vertió en el coche, pero entonces todo el techo del coche empezó a ceder y a deformarse. Se apresuró a coger el tubo de hierro del interior del coche para sostenerlo. El peligro fue eliminado temporalmente. Jackson se dio cuenta de que era inútil seguir esperando así. La única salida era él mismo. Comenzó a reponer fuerzas. Se bebió su propia fuente de vida, comiendo la única comida que queda. Se aisló de todas las demás opciones. Entonces ató la rueda de repuesto a su cuerpo como un tanque de oxígeno. Abrió la ventanilla y salió con cuidado del coche. En ese momento estaba lleno de energía. Su cuerpo estaba lleno de energía y cavó hacia arriba con todas sus fuerzas. Pero la realidad es cruel. El suelo se derrumbó después de todo. Tras una lucha desesperada, la cabeza emerge lentamente. Comienza a respirar con dificultad. Con un pequeño ajuste, sigue luchando hacia arriba. Con su mano libre. Justo entonces se produce un milagro. Una luz brilló a través del pequeño agujero. Extendió su mano y lentamente su cabeza salió. Jackson finalmente se salvó, respirando el aire fresco con rapidez. Esta película nos cuenta: no pierdas la fe cuando las cosas se pongan difíciles.